Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Bendiciones. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico de la Santa Iglesia Católica, única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta enseñanza con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, vamos a ver, bueno, más bien quiero hablar un poco acerca de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Verdad? Dando pues una razón de nuestra fe en la Santa Iglesia Católica, porque la veneramos, porque es tan importante, pero sobre todo que entendamos, ¿verdad? Que entendamos sobre todo los católicos, porque pues hay mucho ataque de hermanos que no son católicos, hermanos separados, ¿verdad? Acerca a nuestra Madre Santísima por falta de conocimiento, eso es la verdad, porque desconocen, no han entendido lo que dice la Biblia, ellos nomás dicen lo que su pastor les enseña y por eso se les hace más fácil atacar que instruirse en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues ya hoy estamos a 30 de noviembre, ya mañana es 1 de diciembre, ya a partir del domingo en adelante, pues vamos a empezar ya en la Santa Iglesia Católica, pues la novena a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es la advocación, pero en sí es la Virgen María, no es otra, es la Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, muchos pues hermanos separados, a mí mismo me lo han dicho, que ¿por qué veneramos tanto a la Virgen María si ella está muerta, que ella sigue muerta, sigue enterrada, esperando la venida de su Hijo Jesús? Más sin embargo, nosotros miramos en la escritura, lo que enseña también nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que la Virgen María está en el cielo, está en el cielo. Así lo muestra la escritura. Entonces, para que esté en el cielo, pues tuvo que ser llevada, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver parte de esto, ¿verdad? En esta enseñanza. Ojalá te sirva de algo. Aquí voy a dejar los capítulos, los versículos, las ideas que nos ayudan a entender, a profundizar más, pues, nuestra fe católica, pero en este caso, pues, hacia la Virgen María también. Miren, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, nos dejó algo escrito para ir entendiendo acerca también, pues, de las personas que ya van pasando de esta vida. Ahora, pues, no se diga de la Virgen María, ¿verdad? Aquí no, claro, no dice literalmente de la Virgen María, pero vamos a ver qué nos dice para ir entendiendo algo, ¿verdad? Dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Así como la Virgen María, siendo la madre de Cristo Jesús, ni se diga, ¿verdad? Pero dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Vamos a ver para quiénes son. Hay muchas habitaciones. Dice, de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Miren lo que nos dice aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. ¿Verdad? Para que donde yo esté, estén también ustedes. Preguntémonos, saquemos algo de lógica, algo tantito siquiera. ¿No ha venido por la Virgen María? Si dice que tan solamente con que creamos en Dios, que nos esforcemos por vivir sus mandamientos, de transmitir su mensaje, el Señor nos tiene ya un lugar preparado. Ahora no tiene un lugar preparado, no tuvo un lugar preparado para su madre, la Virgen María. Hace falta pensar un poquito, pedirle la ayuda al Espíritu Santo para aquellos, pues, que no creen, que dudan, ¿verdad? Que dudan acerca de que la Virgen María está en el cielo, ¿verdad? Ellos dicen que la Virgen María sigue esperando allá en el templo de Jerusalén. Muchos pastores les inculcan eso a sus ovejas. Y así es, andan gritándole al mundo entero que son la iglesia de Cristo y que en la iglesia católica se predica una doctrina que Cristo enseñó acerca de la Virgen, que la Virgen está enterrada en un templo allá en Jerusalén. Sí, pero sus pastores sí están en el cielo, sí están en mejor vida, menos la Virgen María, ¿verdad? Tristemente, hasta donde a veces esta enseñanza que les enseñan. Pero bueno, a lo que yo voy es para que saques las conclusiones de lo que te dicen otros y de lo que te dice la Santa Iglesia Católica, mostrando con
la Biblia mostrando con capítulos y versículos y tú sacas la conclusión. Entonces aquí ya miramos que Cristo nos promete pues que creamos en él y que después él vendrá por nosotros, donde nos va a preparar un lugar especial, así como a su mamá, la Virgen María. Ahora, es cierto que Primera de Corintios, capítulo 15, a su momento voy a ir ahí, pero se los adelanto de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, dice que nuestro cuerpo no puede tener parte en el cielo porque es corruptible, ¿eh? Porque es de pecado. Entonces muchos hermanos separados es donde ellos sacan su conclusión y dicen, es imposible que la Virgen María esté en el cielo porque aquí Pablo dice que ningún cuerpo mortal tiene parte en el cielo. A su momento vamos a ver esa parte. Pero lo que pasa es que muchas veces no leen el contexto de lo que se está hablando ahí y ese es un problema, por eso no sacan, no entienden esa parte. Pero volviendo, como estamos hablando de la escritura, si nosotros, así lo dijo Pablo, como les digo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, aunque ahorita a su momento también vamos a ver lo que nos sigue enseñando el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero si miramos que Dios se ha llevado a personas, ¿verdad? Si la Biblia nos dice que Dios se ha llevado a unas personas de cuerpo mortal como tú y yo, entonces no se va a llevar a la Virgen María. Pensemos nomás un poquito de lógica, ¿no? En esto. Si se ha llevado a personas en cuerpo y alma que eran mortales como nosotros, no se va a llevar a la Virgen María siendo la mamá del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, del justo juez. No se va a llevar a su mamá, se va a llevar a otras personas, pero menos a su madre, la Santa, la Inmaculada. Dios santo, eso sería negación de sobra ya, ¿no? Pensar así. Miren, vamos a ver cómo para Dios nada es imposible, para empezar, ¿verdad? Hay que entender que para Dios nada es imposible, dice por ahí Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pues no. Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Entonces, vamos a ver un caso de una persona que Dios se llevó sin probar la muerte en esta vida, sencillamente se lo llevó. Y si Dios se llevó a esta persona, ¿no se iba a llevar a su madre, a la Virgen María? Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, lo que dice. ¿Se acuerdan del profeta Elías? ¿Ya? Vamos a hablar del profeta Elías, un hombre de carne y hueso como tú y yo. Como tú y yo. Si Dios se lo llevó o no se lo llevó antes de morir. Si Dios se lo llevó, que me perdonen mis hermanos separados, pero para Dios nada es imposible. Dios se puede llevar a las personas que Él quiera y no se diga a la Virgen María, siendo la madre de Dios Hijo. Vamos a ver lo que dice. Dice, iban conversando pues Elías y Eliseo. Dice, iban conversando mientras caminaban, cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro. ¿Sí? Los separó uno del otro, iban conversando, mientras unos caballos de fuego los separó a uno del otro. Dice, Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí está, querido hermano. Elías subió al cielo en un torbellino, sin probar la muerte. Lo que para mis hermanos separados es imposible, para Dios todo es posible. Es decir, hermanos mis hermanos de otras congregaciones. Digo separados porque se separaron. No es mala palabra decirles separados. Están separados de la iglesia de Cristo Jesús, la Santa Iglesia Católica de Holcim. Por eso digo hermanos separados. No es un insulto, es una verdad, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Dios se lleva al profeta Elías. Usemos tantito la razón. Se llevó al profeta Elías, no se iba a llevar a la Virgen María, siendo el Señor. Claro que sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso la vemos en el cielo, que a su momento ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ya aquí Dios nos muestra que sí se puede llevar a las personas en cuerpo y alma al cielo. Vamos a ver otra más. Otra más. Ahora vamos a ver de otro hombre, también de un hombre más. Y esto lo vamos a ver en el libro del Génesis también, Antiguo Testamento, el primer libro del Génesis,
Y esto lo vamos a ver en el capítulo 5 del Génesis, versículo 24. Un hombre llamado Enos, porque te suene, ¿verdad? Si has estudiado el libro del Génesis en el capítulo 5, vas a empezar a estudiar, pues del 21 en adelante, nos dice que tenía Enos 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enos Enos anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. Parte de la vida de este hombre Enos. Dice, en total Enos vivió 365 años. Versículo 24, aquí nuevamente, queridos hermanos, miramos lo que sucede con este personaje, con este hombre Enos. Dice, Enos anduvo con Dios. Enos anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, sencillamente desapareció. Dios santo. La segunda persona que Dios se lleva en cuerpo y alma antes de probar la muerte. Dice, antes de probar la muerte. Que era Enos, dice, andaba con Dios hasta que Dios sencillamente se lo llevó. Ahora la Virgen María que trajo al mismo Dios Hijo en su vientre. Su hijo no se la iba a llevar. Claro, claro que sí. A veces nos meten tanta cosa allá afuera y nos perturban, pero la palabra de Dios dice que Dios sí se lleva a las personas. ¿Por qué? Porque así le agradó. Así le agradó sencillamente. Entonces ya miramos dos personas, al profeta Elías y a este hombre Enos, que Dios se los llevó antes de probar la muerte. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el problema con nuestra Madre Santísima para mis hermanos que no son católicos? ¿Por qué no le creen a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice teológicamente que Dios se lleva a las personas que ha elegido, las personas que ha escogido, y a la Virgen María la escogió, la eligió, la predestinó a ser la madre de Dios. ¿Cuál es el problema? Entonces, ahora sí, vamos a ver, como les decía hace un ratito, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Este es el problema que se topan mis hermanos de otras congregaciones y no le no le encuentran cómo entender que la Virgen María está en el cielo. Pero ¿por qué no dicen del profeta Elías que cómo está en el cielo? O de este señor Enos. Nomás se enfocan en la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque sencillamente es la persecución del enemigo que la persigue a través de ellos. Seamos honestos. Yo no he oído a un hermano de otra congregación que hable mal del profeta Elías, que hable mal de Enos, que ellos no están en el cielo, que siguen esperando la venida de Cristo. Yo no los he oído. Nomás oigo de la Virgen María, que ella está enterrada en Jerusalén, que ella está enterrada, que está esperando hasta que Cristo venga. Pero ¿por qué no hablan de estos personajes? Si Dios nos está mostrando que se los llevó, ¿verdad? Entonces, miren, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice así. Dice, entiéndanme, hermanos, habla aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre, es decir, nuestro cuerpo, dice, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es donde los pastores le inculcan esto para con esto hacerles creer a sus ovejas que la Virgen María no está en el cielo porque tenía cuerpo ya. Por eso. Pero no siguen estudiando, nomás te leen esto y hasta ahí se queda nada más. Más sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta que el mismo Pablo, el mismo apóstol, nos va a dar la explicación acerca de esto. Nos va a decir el cómo, ¿verdad? Porque aquí empieza diciendo, dice, se los leo nuevamente. Dice, entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca termina, no hay lugar para las fuerzas de descomposición, es decir, para nuestros cuerpos mortales. ¿Verdad? Aquí nos dice, por eso les enseño algo misterioso. Aquí viene la clave, versículo 51. ¿Verdad? El apóstol Pablo mismo nos va a explicar aquí. Dice, les voy a enseñar algo misterioso que mis hermanos de otras congregaciones no lo saben. Ojalá y ahora sí lo sepan. ¿Verdad? Es decir, el apóstol Pablo nos va a enseñar
el secreto que Dios tiene para llevarse a las personas sin ningún problema, aunque estén en cuerpo y alma. Dice, en la vida que nunca termina. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos moramos, todos tendremos que ser transformados. Ahí está la clave, queridos hermanos. Aunque no todos moramos, todos tenemos que ser transformados. Y la Virgen María, ¿cómo es que aparece allá en el cielo? Porque Cristo la transformó, simplemente se la llevó. La transformó y se la llevó. ¿Cuál es el problema? Es Dios, Él puede, todo lo puede, nada es imposible para Dios. Ahí está la respuesta para aquellos que no creen que la Virgen María se encuentra en el cielo, como nos lo muestra el Apocalipsis, que ahorita vamos a llegar también a su momento ahí. Dice, por eso les enseño algo misterioso, aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Dice, cuando suene la trompeta, será cosa de un instante. Cuando suene la trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. O sea, Dios transformará a las personas. Dios transforma a las personas que decide llevar. Versículo 53. Porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Es necesario. Así es como Dios hace su obra para llevarse a las personas de esa manera. Dios transformando el cuerpo de la Virgen María en un cuerpo glorioso semejante al suyo, refiriéndome a Cristo Jesús. Así se lleva a su mamá, a la Santísima Virgen María. Y por eso nos la muestra Apocalipsis allá en el cielo, coronada, porque es la reina, la madre del rey. ¿Cuál es el problema? Dios puede, Dios lo pudo. Hace falta solamente creerle a la palabra del Señor. Ahora vamos a ver lo que dice pues Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo del 29 en adelante. Cómo Dios desde siempre nos ha tenido en su mente. Dios a las personas que ha escogido de antemano tenía algo especial para estas personas. Dice, a los que de antemano conoció, como a la Virgen María, como al profeta Elías, como a los que los conoció, Dios se los llevó, ¿verdad? Se los llevó. Dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que eligió, los llamó. A la Virgen María, díganme, ¿Dios no la eligió? ¿Dios no la llamó? Claro que sí, la eligió para ser la madre de su hijo, la llamó para ser la madre de su hijo por redentora de la salvación del mundo. Dice, y así pues, a los que él eligió, los llamó, a los que llamó, los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos, les da la gloria. Ahí está. Dios lo puede, Dios lo quiso. ¿Cuál es el problema? El problema es que no le creemos a la palabra de Dios. El problema es que no le crees a la palabra de Dios cuando nos muestra cómo Dios hace su obra, cuando se va a llevar a una persona, especialmente a la Virgen María, transformándola en un cuerpo glorioso. Pues Dios lo puede, es su mamá, así lo quiso. ¿Cuál es el problema? ¿Se llevó a Elías, se llevó a él, no se iba a llevar a su madre? Claro que sí, claro que sí. Dice, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, solamente creerle a la palabra del Señor, a la palabra poderosa del Señor. Entonces, ahora sí, vamos a ver, como ya miramos cómo está la situación, cómo Dios transforma a las personas, cómo hizo para llevárselas a estas personas de cuerpo y alma, pues transformándolas en un cuerpo glorioso como el suyo. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que dice Apocalipsis, donde nos muestra a la Madre, a la Virgen María, pues en el cielo, coronada como la reina por ser la madre del rey. Queridos hermanos, honestamente, ¿de qué manera más se les puede explicar
Les estoy dando capítulos y versículos. ¿Cuál sería la duda ahora que te quede que la Virgen María está en el cielo? Miren, yo todavía, los hermanos de otras congregaciones, pues sí, los entiendo, ¿verdad? Los entiendo, así les enseñaron, pero el problema que hay personas también que se dicen ser católicos y dudan también de esta gran bendición de la Virgen María en el cielo. Ese es el problema para muchos. ¿Por qué? No estudian la Biblia, no van a clases de Biblia, no se estudian, no se instruyen, flojos nomás ahí sentados. Es el problema, es un problema no estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso Dios nos dejó a los maestros para instruirnos, sino para qué Dios dejó los maestros, carambas, para que nos enseñaran. Por eso en la Santa Iglesia Católica tenemos todos los maestros que nos enseñan en la Escritura, nos enseñan pues todo lo que sea en cuanto a nuestra santa fe católica, en cuanto a la doctrina del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, ya miramos cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja para llevarse a las personas. Ya les mostré cómo se llevó el profeta Elías, que al señor Enos sencillamente dice, se lo llevó antes de morir, se lo llevó. Ahora vamos a ver que la Virgen María sí está en el cielo. Entonces ya no hace falta que diga literalmente cómo se la llevó. Ya miramos cómo Dios hizo con las personas, como dice el apóstol Pablo, transformando sus cuerpos en un cuerpo glorioso como el suyo para entrar, como dice el mismo apóstol Pablo, a la vida donde no hay corrupción de nada, así, donde no hay cabidas para el pecado. Vamos a ver. Apocalipsis del 1 en adelante, voy a empezarles a leer. Dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Una mujer. ¿Cómo una mujer? Una mujer, una señal grandiosa, es una señal grande, no cualquier señal, una señal grande, una mujer grandiosa, una señal grandiosa, una mujer con revestida del sol, no que sea el sol, revestida del sol, es decir, si quieren saber qué significa revestida del sol, pues les doy la cita nomás. Vean el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 43, donde dice Dios, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. La Virgen María está revestida de sol, está revestida del sol, es decir, está en la presencia de Dios, está en el cielo, la Virgen María, revestida del sol, no es que sea el sol. El sol es Cristo Jesús, Lucas 1:78, cuando dice, entonces nos visitará el sol naciente que nace de lo alto el sol naciente, ¿verdad? Entonces, dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Por qué con la luna bajo sus pies? Porque está en el cielo. Para ti y para mí, la luna está por encima en nuestra cabeza. Para la Virgen María está debajo de sus pies porque pues ella está en el cielo. Y una corona de 2 estrellas. ¿Por qué de estrellas? Pues porque está en el cielo, coronada, reina, una reina, la madre del rey de Cristo Jesús. La madre del rey tiene que estar coronada de estrellas porque está en el cielo. Dice, está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz, ¿verdad? De dar a luz. Apareció también otra señal. Aquí esta señal ya no es grandiosa. Aquí más dice, apareció otra señal. Dice, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en las cabezas, en las 7 cabezas, y en las cabezas, coronas, 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas, es decir, todos aquellos demonios. ¿Quiénes son esas estrellas que el demonio barrió? Todas aquellos demonios que trataron de ayudarlo, es decir, que se pusieron en favor de él, también poniéndose en contra de nuestro Dios. El dragón, pues es el demonio, es el diablo. Las estrellas que barre son sus secuaces, sus ayudantes que quisieron luchar junto con él contra Dios. Y si con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer. Otra vez, ¿quién es esa mujer, queridos hermanos? Es la Virgen María, por eso nos lo dice, nos dice la palabra mujer, para entender lo que dice Génesis 3:15, que cuando
cuando nuestros primeros padres caen, que dice Dios, la promesa, le dice a la serpiente, haré que haga una enemistad entre ti y la mujer, ella te pisará la cabeza. Viene la Virgen María, que es la mujer, a pisarle la cabeza al demonio. ¿Por qué? Porque llega la salvación, que es Cristo Jesús, por medio, pues, de ella llegó ahí Cristo Jesús. Por eso le decimos corredentora, ¿verdad? El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz. O sea, el dragón quería al niño, quería al hijo, ¿verdad? Quería al hijo. O sea, la guerra era contra Dios, ¿verdad? Contra la salvación. Dice, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto nacía. El demonio estaba ardido que Dios venía. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Queridos hermanos, ¿quién es este varón que va de gobernar a las naciones con vara de hierro? Dios Cristo Jesús. Dios Cristo Jesús. Entonces, si la mujer del Apocalipsis, de aquí del versículo 1, está diciendo que dio a luz a este niño, ¿quién es ella? ¿Quién es? Pues la Virgen María, no hay otra. No hay otra, querido hermano, que no te engañe. Es la madre de este niño que dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, uno, Cristo Jesús, ¿verdad? Uno, un hijo varón, dice, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué se necesita vara de hierro? Es decir, el poder de Dios, Cristo Jesús. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Apocalipsis 3:20, si no me equivoco, dice, al vencedor lo sentaré junto a mi trono como yo, después de vencer, me senté en el trono de mi Padre. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Dice, mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado allí. Dios le preparó un lugar especial a esta mujer. Pero la pregunta de muchos, bueno, ¿y cómo fue que llegó allá? Es que, miren, hermano, cuando Cristo muere y resucita, él se fue por sí mismo al cielo. La Virgen María fue llevada, así como fue llevado el profeta Elías, él fue llevado. Enos fue llevado. La Virgen María fue llevada también, por eso está aquí, porque fue llevada. Entonces, en el versículo 14, nos da a entender algo para entender cómo fue llevada. Dice, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto a su lugar. Se le dieron a la Virgen María, dice, las alas para llegar al lugar que Dios le tenía preparado. Es decir, fue llevada. Cristo se va solo. La Virgen María fue llevada. Queridos hermanos, ¿qué más podemos decir de la Virgen María? Está en el cielo, está coronada como reina. Es la madre del Hijo que ha de gobernar a las naciones con vara de hierro, que es Cristo Jesús, que está sentado en el trono de Dios, a la derecha del Padre. A la derecha del Padre. Es más, se lo voy a leer. Como es Cristo Jesús. Dice, fue llevado ante Dios y su trono. Ahora, Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Es Cristo Jesús, hijo de esta mujer, de Apocalipsis 12:1, que dice, está en Apocalipsis 2, pues de esta mujer, que nos muestra ahí desde el 1 en adelante, nos va mostrando que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque es la madre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es la otra? ¿Quién es? No hay otra más que María, la única. No hay otra más. Hace falta que, queridos hermanos, a la palabra del Señor y no dejarse engañar por cualquier personita que se hace pasar por ahí por pastorcito o no sé qué, pero vienen y nos vienen enseñando cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que María sigue enterrada en Jerusalén. Eso lo dicen los hermanos separados, los pastores que están en contra, pues, de nuestra Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, aquí dejo pues esta breve enseñanza. Hay más citas que podemos seguir hablando, que nos profetizan, que nos hablan de la Virgen María, pero
por ahora esta parte nomás la dejo así. Lo que quería que entendiéramos el por qué la Virgen María está en el cielo, porque así nos la muestra Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Y pues miramos que se le dieron las dos alas del águila grande, es decir, que fue llevada ante Dios, ante su Hijo, una vez que falleció, que murió. Entonces, queridos hermanos, hay que estudiar la Biblia, hay que instruirse. Es curioso, yo, bueno, cuando abro mi canal de YouTube, es curioso verlo luego por ahí en las primeras planas, cuánto pastor, queridos hermanos, cuánto pastor protestante, sus títulos son en contra de la Iglesia Católica, ya no predican de su doctrina. ¿Por qué será? Tienen que ponerle por ahí una foto del Papa, tienen que ponerle por ahí la foto de un obispo, de un sacerdote, hablando mal siempre. Están preocupados, están ardidos, que ya la gente empieza a abrir los ojos y ya no les queda tan fácil sus tarugadas. Por eso ahora se dedican a hablar en contra de la Iglesia Católica, la mayoría. Tengo tiempo mirando, todos sus títulos dicen, oh, el Papa esto, oh, que la Iglesia Católica esto. Hablen de su iglesia, queridos hermanos pastores. Demuestren que su iglesia es la de Cristo y que vienen, pero como no tienen argumentos, tienen que hablar mal de la Iglesia Católica para así tapar sus mentiras de ustedes. Qué tristeza, pero bueno, al buen entendedor, pocas palabras, querido hermano, ahí dejé todos los textos bíblicos, te invito a reflexionar, a mirarlos y hazle la pregunta a tu pastor, oiga, miré este video donde nos explica que la Virgen María está en el cielo, nos está dando capítulos y versículos, comprobándonos que es la madre del Hijo que ha de gobernar a las naciones con vara de hierro, que es Cristo Jesús. ¿Por qué usted no nos ha enseñado eso? ¿Acaso no lo ha visto? Yo como oveja de un pastor, yo lo haría. Yo lo haría, tengo derecho a saber. Entonces, ¿por qué es mi pastor? O sea, ¿por qué se hace llamar maestro? Bueno, queridos hermanos, muchas gracias. Aquí dejo esta enseñanza. Dios te bendiga. Dale like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho, El Corazón del Evangelio con Germán Rodríguez. Y pues, apóyame eso, dándole like y compartiendo para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima enseñanza. Hasta luego.